buenos días o muy buenas noches, muchachos. Comencemos esta aventura paso a paso y con muy buenas energías. Esta vez, en vez de agua, un poco de café. Tomemos. Qué relajante es el café y qué emoción da. Empecemos. Este es el mejor comienzo con esta canción. El día de hoy tenemos ciertas metas por cumplir. En la esquina superior derecha se encuentra cuántos días faltan para la luna llena. Conversemos con Yukari. Por fin he terminado. He estado haciendo limpieza para el club de tiro con arco durante el descanso y al final no he comido nada. A lo mejor me paso por el Wakatsu o algo de camino a casa. Ahí venden unas tremendas hamburguesas. Parece que Yukari quiere volver a casa conmigo. Siento que gracias a la persona amante Narciso podemos mejorar más rápido. Creo que mi relación con Yukari se estrechará pronto. ¿Pasamos un rato con Yukari después de clase? Por supuesto. Gracias. Es un poco raro comer sola, ¿sabes? Pues vamos. A ver qué pido. En un lugar en el que las hamburguesas son populares por su gusto. This is so good. I made the right choice getting the same thing as you. Correcto. Oh, I was just thinking. Doesn't eating fish remind you of the ocean? It's a part of our lives, I guess, living along the coast. We even spent our vacation at the beach. Aquí venden es sushi, no las hamburguesas, correcto. Hey, after all this is over, why don't we go somewhere different? Like the mountains. We could have lunch outdoors. Maybe we'll even see a deer or something. What do you think? Las opciones son, me parece bien, vayamos todos juntos. No, vayamos solo nosotros. O, no gracias, somos de otro equipo. No, vayamos solo nosotros, Yukari. Porque vayamos todos juntos es lo más. Solo seamos amigos, vayamos solo nosotros. Hold on, what's this all of a sudden? Just the two of us? I didn't mean it like that. I mean, it's not that I don't want to. It's just, I'm not ready yet. Oh. Oh God, what am I saying? Either way, I'm sure it'd be fun to hang out somewhere together. I could even make food for us. I might not look like it, but I'm a pretty good cook. Just you wait and see. Y ya que sabemos, porque hemos tenido las interacciones de cocinar con ella, ya ha mejorado mucho la cocina. It's been a while since we've talked about going on vacation. I'm excited just thinking about it. I'm not sure how to say this, but when I'm with you, I don't feel so alone. Oh. I mean, I do have friends, and there's everybody at the dorm, but usually I feel like the real me is trapped somewhere deep down inside. Maybe it's because of my family situation, but I'm always pushing people away without realizing it. Lately, though, that's been changing. And I think it's thanks to you. Oh. Lo que dijo de estar empujando a gente que la quiere ayudar, me recuerda al inconveniente que tuvimos con ella con lo de vínculo invertido. Pero, de nuevo, esta interacción está excelente. Ella está muy agradecida y se aprecia. Yukari confía en mí. Parece que nuestra relación se ha estrechado. ¿Nivel 7? Nivel 7, yeah. Vamos a un muy buen paso, muchachos. Continuemos. Well, that was delicious. It's getting late. Shall we head out? Sí, por supuesto. He decidido volver a la residencia. Fue un muy buen comienzo de sesión. Tomemos un poco más de café. Tengan un poco de café o un poco de agua. También un poco de comida. Oh, you're back. Relájense. Nuestro amigo Shinjiro nos saluda. Oye, solo una semana más. Solo una semana más para que llegue la luna llena, muchachos. Es momento en este caso de prepararnos. Saludemos a todos los compañeros. Aegis, Leader. llevaremos a cabo la operación el 4 de octubre.
Esta vez vamos al combate bien preparados, pero tenemos que asegurarnos de estar al máximo y salir victoriosos. Eso es correcto. ¿Qué dice la amiga Fuka? ¿Necesitas ayuda? Hablemos. Nice one. Los de tercero son todos increíbles. Aunque estamos a punto de librar nuestra última batalla contra las sombras, no parece que estén nerviosos. O puede que estén intentando ocultarlo para no preocuparnos. Pero si es así, eso dice mucho de ellos. Sí, o sea, de que mantengan la calma. Akihiko. Uf, ya vuelve a ser ese momento. Tras unas cuantas lunas llenas más, allá habremos eliminado a todos los enemigos. Casi que me da pena y todo. Porque él quiere seguir peleando. ¿Se entiende? Yukari. Nivel 7, Yukari. Solo quedan 3 sombras. Creía que ya me había acostumbrado, pero me siguen entrando nervios a medida que se acerca el día. Yo me emociono, en verdad que la hora de pelear contra las lunas llenas son únicas en este juego. Qué enamada, o sea, son muy buenas. La historia avanza, descubrimos respuestas a preguntas que teníamos por meses. Qué enamada dice: la próxima operación será el 4 de octubre. Vamos por todo. Todos están emocionados. Tengamos una interacción con Mitsuru. Yes. Lobos, si estás libre, ¿te parece venir a tomar té? Prefiero café, pero bueno. Esta vez será un poco distinto. Percibo la serena determinación de Mitsuru. Mitsuru podría obtener una nueva habilidad pronto. Oh, perfecto. ¿Pasamos un rato con Mitsuru? Antes de preparar el té, hay algo que quiero hacer. ¿Quieres quedarte un rato conmigo? Me encantaría tomar té. Digo, café. Thank you. Estupendo. Empezaré por prepararlo. Ok. Today, I'd like to make a snack food that would pair well with tea. Se ve muy bien con ese pelo. I'm not terribly well versed in the art of cuisine, so I'm hoping to make some simple karumeyaki. Did your teachers ever show you how to make it? Eso creo. No me acuerdo. ¿Karume qué? No me acuerdo. Well, you take baking soda, also known as sodium bicarbonate, and when it undergoes thermal decomposition. Actually, it would be faster to show you while we work. Let's get started. Sí, eso no suena muy rico. Veamos. Temperature control is key. We want to turn off the heat right before it hits 130 degrees Celsius. Oh, we should keep things moving. Let's put the sugar in the ladle first. Me pregunto si estas serán recetas verdaderas. Lo más posible es que sí. He preparado Karume Yaki con Mitsuru. Karume Yaki. Oh, y de hecho nos dan ítems que podemos usar en pelea. Esto nos cura vida. What a nostalgic flavor. It may not require hours in the kitchen, and the taste isn't particularly complex. But I'm quite fond of these. And more than anything, it's nice that we can make it ourselves. Sí, la comida que hace uno mismo sabe mucho mejor. You know, when I saw this for the first time, I thought it was like magic. I've tried making it myself a number of times, but I ended up burning it on every attempt. I guess you could call it a bittersweet memory. But I didn't give up. I continued practicing. And that's finally led to our success today. What do you think? Es una gran inspiración. Y la segunda opción es: ¿no se te da bien cocinar? Es una gran inspiración. No se rindió y aprendió a hacer, en este caso, algo nuevo, algo que puede compartir. Es una gran inspiración. Hearing you say that makes me glad to have shared it. Back home, there were plenty of opportunities to host formal dinners and tea parties. But I never considered it particularly admirable to have someone else prepare the extravagant dishes. Se entiende. Doing the cooking myself also allows me to talk with you like this. And isn't that sort of familiarity the key to understanding each other better? Totalmente, correcto. I think this might have been what I was missing. Instead of complaining about being difficult to approach, I needed to create an opportunity for change.
Al cocinar este plato nostálgico, Mitsuru ha aprendido algo nuevo sobre sí misma. Veamos. Oh. Mitsuru Kirijo aprende estallido de estados alterados. Aumenta la probabilidad de críticos a enemigos con estados alterados. Con Mitsuru en combate. Oh, todos los que estén en el equipo van a tener en este caso la probabilidad de críticos aumentados si ella está en combate en el equipo. Ok, eso es muy bueno. It's fascinating, the kind of things you learn by simply inviting someone over for tea. Thank you. I hope we can talk again like this sometime. Aww. Oh, right. I had a favor to ask. There's still some sugar and baking soda left. Do you think you could help me make another batch? Karameyaki keeps for a long time. This could be a good chance to make some for the others. Sería bueno, y así practicamos y conversamos. Después de hacer Karumeyaki con Mitsuru, me voy a mi habitación. Man, esa fue una muy buena interacción. Estoy que la pongo en el equipo pronto. Solo para o una luna llena o una exploración a Tártaro. Esperemos a ver si Elizabeth llama o vamos por nuestra cuenta. Las clases han terminado por hoy, muchachos. Y debemos continuar. Disfrutemos de esta música. Y caminemos con calma. Con calma. En este caso, hay varias cosas que podemos hacer. Tenemos aquí a nuestra derecha, pronto, el vínculo con Chihiro Fushimi. Está en rango 5. Pero vamos a ver en este caso si podemos juntarnos con Shinjiro, si hay otras actividades. Yo recomiendo, muchachos, que así, en su iPod, celular, Spotify, no sé qué usen los niños y chicos jóvenes hoy en día, pero pueden en este caso poner estas canciones y, hace el día a día, así el agarrar o el tren, el metro, lo que sea, pueden en este caso disfrutar mucho más todo ese tiempo, el caminar incluso. Podemos juntarnos con Kenji, no, Chihiro, Keisuke y Bebé. Bebé pronto tal vez lo veamos, pero vamos a ver. Oh, está también Mitsuru. Vamos a ver si podemos juntarnos con Mitsuru. En la primera planta del instituto, supuestamente se encuentra ella. Aquí está. Mitsuru. Hello. Ah, aquí estás. ¿Cómo ha ido? Eso es... He entregado el formulario para prolongar la ausencia de Shinjiro Aragaki. Ok, eso pensaba. Es muy cabezota. Eso no lo puedo negar. Pero esa decisión es suya. Así que no podemos hacer nada más. Perdona por hacerte ir de aquí para allá. Thank you. Pero gracias a ti, creo que puedo zanjar este asunto. Agradezco tu ayuda. Sin problema. Dime qué ocurre. Sin problema. Después de todo lo que has hecho, supongo que te debo una explicación. Pero aquí no. Vamos al aula del consejo estudiantil. Te aseguro que no nos llevará mucho tiempo. Ok, curioso. Menos mal que vi esto. I don't think I ever told you about how things were before you joined. SEAS originally started off with only 3 members. Ok. Back in middle school, I invited Akihiko to join, and Aragaki followed him soon after. Primero vino Akihiko y luego Aragaki. Solo fueron ellos 3. We had no idea what we were doing back then. Oh, esto se ve muy bien. Wow, incluso todos que se ven como que un poquito más jóvenes. We were young, inexperienced, and we had almost no intel to work off of. We could barely even make it past the entrance to Tartarus back then. Actually exploring the tower like we're doing now was nothing more than a pipe dream. Wow, ok. Les costó Even with all bastante. our shortcomings, we worked decently as a team. As peers, it was easy for us to connect, and the work was hard but fulfilling.
No me lo imagino. Lo que habría dado por verlo. Oh, I'm sorry. I'm not complaining about our current circumstances. We've discovered how to eliminate the Dark Hour, and we've since grown much stronger. However, after what happened in Yakushima, and with Aragaki rejoining, it's hard not to remember the old days. Maybe I'm so concerned about re-enrolling him in school because I'm still living in the past. Eso tiene sentido, eso tiene sentido. Vives en el pasado. ¿Por qué es tan crucial que asista? Well, Oh, sometime after we started working as a team, we all came to an agreement. esto se ve muy bien. Estos diseños se ven muy bien. We promised we'd all graduate together. No one left behind. Ya entiendo por qué es tan importante entonces que vuelva al colegio. Akihiko was just as reckless back then, too. Aragaki was always the one reminding him that our lives were at stake. Although his wording certainly wasn't quite so thoughtful. Vaya sorpresa. Me lo imagino. It suits him, doesn't it? I guess you've gotten to know him well. Ever since he left the team, he's acted like he's wanted to punish himself. It's almost like he just wants to waste away. I'm hoping he'll remember his promise and take a step back and look at himself. De nuevo, miren esa cara de Mitsuru. No muchas veces pone esa cara. Y ahí está. Se entiende por qué ahora está tan, en este caso, inversa en que vuelva Shinjiro al colegio para cumplir la promesa que los tres hicieron. That's why I gave you the paperwork to get him back in school. That was my last hope, but I suppose it didn't work out. I'll tell Akihiko myself. All right, I'll take this. I'll start on the process for extending his leave of absence. Parece que Mitsuru y Akihiko esperaban que Shinjiro volviera al instituto. ¿Entrego esto o no? Tengo que pensarlo bien. Oh, man. What's the matter? Pero a ver... Oh, man. O sea... Por una cosa es lo que Shinjiro quiere, el otro está la promesa. Oh, man. Pero a ver... Oh, sure. What's wrong, though? Is it missing a page? I'll let you handle it then. Make sure to let Aragaki know as well. Ok, tal vez tengamos una oportunidad para conversarlo. Juro por Dios que no tengo ni idea de cómo avanza esto. Formulario de ausencia. Pude tal vez entregarlo de una y tal vez arruinar esto. Vamos a ver. He llevado el formulario de ausencia al aula del consejo estudiantil. Debería buscar a Shinjiro Aragaki y convencerlo para que recapacite. ¡Oh! Es una super opción si va. Oh, man. Ya no me queda más café. What? Eso no tomó tiempo. Así no me quitó la tarde. Eso fue muy cool. Ok. Vayamos a el centro comercial y absorbamos lo que acabamos de ver. Eso fue muy especial. O sea, la manera en cómo mostraron el arte, de cómo eran ellos antes todos juntos. Veamos a ver si encontramos a Shinjiro aquí. La manera en cómo mostraron cómo eran solo ellos tres al principio. Shinjiro, Mitsuru y en este caso Akihiko. Con razón le importa tanto que vuelva al equipo porque era una promesa que ellos tenían. Veamos a ver si se encuentra aquí. Usualmente está en las afueras de la estación. Ahí está. Bien. Usualmente para estas cosas hay que esperar a que pase otro día. What? Hagámoslo de una. Shinjiro dice: oye,
Bueno, ¿qué quieres? He encontrado a Shinjiro Aragaki. Debería hablar con Aragaki y devolver el formulario de ausencia. ¿Pasar tiempo con Shinjiro Aragaki? Sí. Huh? ¿Quieres hablarme de algo? Eso es... Vamos a otra parte. ¿Tienes hambre? Hora de conversar. So, are you still carrying that thing around? No lo he entregado. Tienes que recapacitar, amigo. Looks like you're not just playing errand boy this time. Sorry, but I'm not going back to school. Since it's you, I guess I'll say it. I ain't gonna live much longer. What? I'm getting by on meds right now, but that won't last forever. Supuse que algo así pasaba porque estaba haciendo tratos con Estrega, el grupo de terroristas locos, para las pastillas, y apoyó en este caso a Chidori con las pastillas. No se puede hacer nada. This is probably the part where I ask God for a miracle, but that's never worked for me. Hay que tratar, man. Hay que pedirlo. This is my body we're talking about. I know it better than anyone, and I know there's nothing I can do. Oh, Here you go. 2 specials. Eat up. The noodles are getting soggy. comamos, sí, ok. Veamos cómo avanza esto. I know it seems like I wasted your time, but it's the good memories that stay with you and get people through their struggles. Eso es 100% correcto. But it's also the mistakes you made that haunt you forever. I gotta use what time I have left to set things straight. I don't have the luxury of doing anything else. No olvides tu promesa. Debes cumplir tu palabra. Damn. You really don't mince your words, do you? But you know, that ain't so bad. It's way more refreshing than having someone keep quiet because they're scared of hurting my feelings. 100%, 100%. Prefiero la verdad a que estén ahí con mentiras. 100%. That's gotta be why they depend on you so much. Aki and Kirijo are fighting with way more confidence than they had 2 years ago. Yeah, you're just something special. But look, if you got time to waste on me, then go spend it on someone else. Like Amada. He's still just a kid. He's way in over his head. Oh, es cierto, también tenemos que ayudarlo a él. Últimamente ha estado mucho tiempo en su cuarto solo. I'm still gonna do whatever I can to help. But after that, I'm counting on you. I'll hold on to this. Yeah. I should have been the one to hand it in. Sorry I put that on you. Oh, man. You can head on outside. I'm paying today. Veamos qué va a ocurrir. Tal vez lo estará pensando. Thanks. Money's on the counter. Thanks. Come again. Oh, man. Shinjiro Aragaki y yo hemos vuelto sin media palabra a la residencia. La confianza que ha depositado Shinjiro a mí me ha otorgado el coraje. Man, esto está tan bien escrito, o sea... Ojalá haya alguna forma de salvarlo, ojalá esto avance a un lugar positivo. Siento que si hubiera entregado la carta, todo se hubiera, en este caso, acabado. Y tal vez es lo que él haya querido, pero no hubiéramos podido emitir nuestra opinión, por lo menos. Fuka dice, hola, ¿qué tal el día? Lobos, ¿has podido averiguar por qué no funciona bien la máquina de sala de mando? ¿What? No me acordaba que eso pasaba.
Kirillo me ha pedido que le eche un vistazo, pero no tengo ni idea qué le pasa. Parece que estropea una vez al mes, más o menos. ¿What? Ah, pero no te preocupes, no afecta a nuestras misiones ni nada. Ok, vamos a echarle un ojo a eso. Ok, no recuerdo que me dijeran, hey, revise la máquina, falla una vez al mes. Tal vez. Es una posibilidad. Pero man, que bien escrito todo eso de Shinjiro. Oh, aquí no es la sala de comando. Tan simple como que tal vez haya una forma de salvarlo. Tal vez es su destino. Sí me dijo que hablara con Ken Amada. Entonces esa va a ser la prioridad de ahora en adelante. Veamos la máquina. Es una hielera de consolas. Parece que hay una grabación nueva. ¿Debería verla? ¿Ver el video? Ok, ok, ni idea que... No que estaba mala. Imágenes de la cámara. 14/06/2009. A las 4:17 con 49 segundos. Iniciando reproducción. Este es el cuarto de quién, de Ken. Esto parece de un niño. Parece parece la habitación de Junpei. Y yo pensaba que era de Ken. Oh, bueno, ahí está su gorra en la cámara. Su gorra azul. Ok. Mitsuru. This way, officer. ¿Qué? By the time I noticed the door was halfway open, his room was already like this. I've left the place untouched as you requested. ¿Qué es esto? Este es el policía que nos ayuda. ¿Qué? Whose room is this? Junpei Iori, a second-year student. I've been trying to reach him on his cell phone, but he hasn't responded in the last half hour. It was careless of me to let my guard down. This dorm was attacked once in the past. Perhaps Iori himself is at fault here. However, if harm has fallen upon him as head of SEAS, I am accountable. I hate to say it, Kirijo-san, but he most likely... ¿Qué ocurrió? What? Pero si él está aquí abajo en las escaleras. ¿Y por qué Kirillo está haciendo una zapa? Un topo. Entiendo que sea Junpei, pero es parte del equipo. ¿Ah? ¿Kirijo-senpai? Ese es Junpei. Ahí está. What the hell? Kurosawa-san? What's going on here? Iori? Where were you? I've been trying to get a hold of you. ¿Qué? Huh? Oh, it was hot, and the AC was busted, so I went to the manga cafe. But I fell asleep. Well, I'm just glad you're safe. So if it wasn't an attack, then it must have been theft. Why would the burglar target this room? Burglar? Ok, alguien robó, ok. What else could it be? Someone clearly ransacked the place looking for something. Vandalizing a school dorm. When I find out who did this, I'll see to it that they face a swift execution. Miren su cara toda molesta. Well, son, sounds like you've got a death sentence. How about it, Iori? Was this room really vandalized? Well, this is how my room always looks? What? Ok, ya estoy entendiendo. But, I mean, you can't possibly live like this, can you? What about the door? It was open. Oh, that? I was just airing the place out while I was gone. No one we don't know ever comes around, so... Y ella pensaba que había sido un ladrón, hubo problemas. I think this case is closed. Ajá. May I get back to my duties now, young lady? Oh, yes. I'm sorry you had to witness something so disgraceful. Yo sí decía, con razón, él está abajo, estuviera en prisión. Ok, se va el policía.
I apologize for all this. It seems I grew up more sheltered than I realized. Esto está desastroso, pero yo siento que podría estar peor. Hay como solo 2 camisas en el You're piso. not even gonna yell at me? And what's the deal with calling the cops over a messy room anyway? Ajá, llamó a la policía. Esto está muy desastroso. Alguien tuvo que entrar a robar. What the hell did I do to deserve this? Hey, wait. I drew that worst luck fortune on the way back. Wow. Aquí acaba la grabación. Ok, wow. Esto fue totalmente opcional y supuestamente pasa una vez al mes. ¿Qué? Ok, vamos a ver si al comienzo del próximo mes habrá otra grabación. Me gustan estas actividades que no toman necesariamente tiempo. Super cool. En verdad que no esperaba esto. Wow. Me pregunto si hablemos con Junpei y tendrá algo que decir. Oh, aquí está para juntarnos con Ken. Veamos si el hablar con Junpei activará algo, pero hablemos con Ken. Primero con Junpei y luego con Ken. Junpei. Amigos, de verdad, están boicoteando mi relación con Chidori. Te lo digo en serio. No, Junpei. Oh, dime, amigo. No me interesa, lo siento. Yo honestamente no me interesa, pero voy a mostrar el contenido. Junpei, dime. Get a load of this. Sabes que últimamente pasó mucho tiempo en el hospital, ¿no? Sí, Pues hay una anciana que trabaja en recepción. Y no veas, amigo, es una plasta de leche. ¿What? No para de atosigarme con preguntas súper embarazosas. Y cuando no, me dice que me vaya porque se ha pasado la hora de visitas. Está haciendo que pierda tiempo de estar con Chidori. Que me deje en paz de una vez, amigo. Yo pensaba que iba a hablar sobre lo del policía o algo. Pero no. 9 de cada 10 veces va a hablar sobre Chidori. Ay, Junpei, man. Vamos a ver cómo termina eso. Habitación de Ken Amada. What? Se está riendo. Parece que esta habitación... parece que está haciendo algo en su habitación. Debería pasar la tarde con Ken. Por supuesto. Pasar un rato con él. ¿Quién anda ahí? ¡Au! ¿Qué está haciendo? Qué raro. Senpai? Interrumpo algo. Me han pedido que te pregunte cómo estás. He oído un ruido. ¿Interrumpo algo? Oh, I was just cleaning my room. Sorry, was it too loud? Okay then. Good night. No, ya va. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, man? Senpai? Actually, there's something I'd like to talk about. Will you come in? Perfecto, hablemos. ¿Qué estará haciendo? Qué raro. Tiene un hámster. Sorry it's so messy in here. This won't take long. I actually have a favor to ask of you. You see, I have a pet hamster. Okay. I got him when I was living with my mom, and he's been with me ever since, so I decided to bring him here. If, for some reason, I don't make it back here in the future, then this little guy will be all alone. What? ¿Y por qué no podrías volver? So, could you help look after him if that happens? Eso no va a pasar. Puede que sea difícil. ¿Por qué yo? Lo vamos a ayudar, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué no Mitsuru, por ejemplo? Because you're a leader, and you're basically already an adult. I know how capable you are. Ok, eso son buenas razones. You even came to see me today. You look out for the ones around you, so I'm sure he'd be happy with you. So please, I can even provide a little something as thanks. I'll give you all my allowance,
and the rest of my New Year's money. No, And I'll no. give you all the comics here, plus whatever else you want. No, no, man, todo bien. Hipotéticamente hablando, si así te sientes mejor, si así te sientes mejor, Okay, that works for me. Well, aren't you the lucky one? But when that happens, you better listen to him, okay? oh man, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el hámster? His name... It's... Hamburger. What? Eso es un nombre, eso es un perfecto nombre de animal. Eso se lo puedes poner a un perro, a un gato, lo que sea. Es extremadamente chistoso. Me gustan los nombres de animales que no tienen nada que ver con el animal. Qué nombre más chulo. ¿Es tu comida favorita? ¡Qué rico! ¿Es tu comida favorita? ¿Una hamburguesa? My favorite would be omelet rice, but hamburgers are a close second. Oh, tortillas de arroz, ok. The night he came home with me, we had hamburgers for dinner, so that's why. Anyways, thank you so much. That's a big relief. There's not much time left now. Oh, falta poco. Sorry again for the disturbance. Could you apologize to everyone else for me? ¿Por los ruidos? It's getting late, so I'm going to bed soon. Actually, can I ask you one more thing? Claro. Dime. Everyone in this dorm is so kind. They always come up to me for a casual chat, and they treat me like a normal person. Sure, there were plenty of adults who showed concern for me, but I feel like the people here are a little different. And you came to check in on me again today. But why? Why does everyone here care about what happens to me? Porque somos un equipo. Porque sé lo que se siente. Por nada especial. Porque somos un equipo. A team. I only just joined, but you already think of me as one of your own? I guess that was a weird question, wasn't it? Sorry, don't mind me. But maybe I should have asked sooner. I don't know if I'll be able to fully repay you for your kindness, but I'll do my best. Okay then, good night. Oh, que descanses, Ken. Man, esto fue tan... Ah, qué buena interacción. Estamos teniendo muy buenas interacciones en este episodio. Senpai, I'm really glad you came. Thank you, and I'm sorry. I won't let you down. Oh, man, Ken. No, la gente ya no cabe en el equipo. Quiero meterlos a todos. Quiero meter a Shijiro, a Ken, a todo el mundo, a Mitsuru. He salido del pasillo silencioso y he vuelto a mi habitación. Siento que mi coraje ha aumentado tras aceptar la petición desesperada de Ken Amada. Oh, man. Ya somos lo más valiente que podemos. Somos fuera de serie valiente. Pero fue una muy buena interacción. En verdad que con razón estaba tan solo porque quería cuidar en este caso del hámster. Eso tiene mucho sentido. Tiene una mascota y no sabe si va a poder cuidarla para siempre. Nos saluda Junpei. Vamos a ver si menciona a Chidori aquí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo te va? Bastante bien. Ok, amigo. Yo también estoy de luto. Vamos a ventilarnos a la próxima sombra y hacer del mundo un lugar mejor, ¿ok? Ok. No hablo de Chidori. Perdieron la apuesta de ustedes diciendo que iba a hablar de Chidori. Después de clase. Las clases han terminado por hoy. Y ahí se encuentra Yukari. Avancemos lo más rápido que podamos ese vínculo. Por ahora un poco de agua, ya que se nos acabó el café. Excelente. Yukari, nivel 7. Anda, Lobos. ¿Vas para casa? Había pensado en ir a algún lado antes.
Parece que Yukari quiere volver a casa conmigo. Pues oremos y creo que mi relación con Yukari se estrellará pronto. Nivel 8, aquí vamos. ¿Pasar un rato con ella? Por supuesto. Ah, ¿te unes? Genial. Pues vamos al centro comercial Paulonía. Había algunas cosas que quería mirar. A ella le encanta ese centro comercial así. Pero no hemos podido tener una cita entera antes de que algo pase. Hey, mind if I go take a look at some earrings? I've been wanting new ones, but I can never seem to make up my mind. They're all so cute, you know? There are too many options to choose from. I know! Why don't you come help me pick something out? Ok, te acompaño, pero... Ay, es que me gustan más estos así que los otros. No lo creo. Vale. Qué pereza. Ok, vamos. Yeah! Come on then, let's go! Oh, Hang on, I've got a call. ahí está, ahí está. Van a arruinar otra vez la cita. Ahí está. Hello? Uh-huh. What? You're not doing it? You want my approval first? Oh, Wait, it's fine. You can do what you want to do. What I mean is, if that's what you really want, then go ahead. It's your choice, so... You really don't have to worry about me. Well, then... You want to meet up and talk about it? 100% está hablando con la mamá. Hey, stop it. Don't cry. Oh, I'll try to call you more too, okay? All right. Bye. That was my mom. exactamente. She apologized for everything that's happened. Eso es bueno, eso es bueno. She said she won't get remarried until I'm okay with it. That's weird. I can't stop shaking for some reason. Can we sit for a while? Wow, creo que fue como que muchas emociones para Yukari. Vamos a sentarnos. Ok. Me senté con Yukari hasta que se tranquilizó. Sorry about all that. I'm fine now. I was just surprised. I never expected this to happen. I told her we could meet up and talk about her remarriage. I'm nervous just thinking about it. ¿Vas a dejar que se case? ¿Quieres verla? I don't exactly want to. I'm afraid it might get ugly. We haven't seen each other in almost 10 years, so Wow. it's not going to be easy. Wow. Casi 10 años, ok. I'm afraid I'll get angry and say something cruel. Still, I think it's time I try talking to her. I've been saying how wrong it is to run away, so I need to live up to my own advice. Eso es cierto. You know, I think she still misses my dad deep down. But she couldn't handle it, losing someone so important to her. That's why she needed someone to lean on. I think losing someone you love and having to go on alone is really, really hard. 100%. Debe ser una de las cosas más horribles del mundo. I'm not sure how to explain, but I realized this after being with you. Una de las cosas más horribles del mundo. Sí, compartir tu vida con una persona y que la otra persona fallezca es horrible. I think being in love means giving a part of yourself away. 100%. And that's a wonderful thing. Completamente de acuerdo, 100%. I mean, just in general, you know? Los sentimientos de Yukari salen a flote. Parece que nuestra relación se ha estrechado. ¿Se imaginen que pasemos todo esto con ella, así nivel 8, nivel 10 y toda vaina y ella, wow, estoy tan enamorada, por supuesto.
solo puedes hacer esto y solo estás tan interesado conmigo porque quieres estar en nosotros, porque somos amigos. No va a ser en este caso, pero qué mal. The earrings can wait till next time. Let's just go home for today. Ok, técnicamente esto no arruinó la cita y sí impidió que fuéramos a ver zarcillos y ayudarla con eso. He decidido volver a la residencia. Fue una muy buena interacción, en verdad. Todas buenas interacciones y avanzando la historia en este episodio. Todo va muy bien. I see you're back. Akihiko, has vuelto. Qué loco, y atrás se puede ver a Fuka, eso es raro. Es muy probable que nuestra próxima operación sea el domingo. Tenemos 4 días para prepararnos, así que nada de holgazanear. Por cierto, la semana pasada empecé con una rutina nueva, centrada en el combate. Dice Junpei, no es el único con ganas de pelea. Cuando tú quieras, avísame y verás. Dice Mitsuru, agradezco el entusiasmo, pero no te emociones tanto. Sí, Junpei, no te emociones mucho, que no, ya hay mucha gente en cola esperando para ser parte del equipo. Continuemos. Bien, entonces, ya con un nuevo vaso de agua recargado y con todas estas nuevas interacciones, continuemos. Hidratémonos un poco. Hidrátense, muchachos. Fuka al parecer está ocupada usando la laptop, entonces por ahora salgamos a la calle, salgamos por completo y disfrutemos de la vida nocturna con un poco de videojuegos en el centro comercial. ¡Vayamos! Ha sido un episodio muy relajante y vamos en este caso a aprovechar un poquito el Game Parade, que nos hace mucho más fuerte el jugar videojuegos. Game Parade tiene distintas máquinas recreativas. ¿Debería pasar la noche jugando videojuegos? Las opciones de hoy son: la respuesta eres tú, que va a mejorar nuestro intelecto, que es algo que necesitamos, y la casa de la suerte de Edgar, un juego de adivinación que te lee el alma. La magia de la persona equipada aumentará. La otra vez jugamos la respuesta eres tú. Por ahora, juguemos a la casa de la suerte de Edgar. Entremos, suena como un juego bien loquillo. He probado el juego de adivinación, la casa de la suerte de Edgar, y ahí está la pantalla, así, un montón de cartas. Pese a la dudosa veracidad de sus adivinaciones, el Dr. Edgar ha acertado. La magia de la persona equipada ha aumentado en 3. Excelente, creo que es Arcángel. Pero los ataques mágicos es parte de lo que más estamos disparando cuando usamos los ataques de persona. Entonces eso es muy útil. Muy útil para ser más fuerte. Oigo a la gente hablar. Alumna habladora. Por fin toca sacar los abrigos. Pesan tanto que me duelen los hombros. Sí, porque ya está llegando el invierno. Pero al menos he encontrado mi insignia en el bolsillo. Si lo hubiese perdido, me habría atormentado durante el resto de mi vida. You know what? A mí también me duelen los hombros últimamente, dice alumna ruidosa. Además, oigo a veces raras y me duele la cabeza. No way. ¿Estás poseída? Ha sonado la primera campana. Oye voces raras y le duele la cabeza. Eso está raro. No creo que sea gripe. Mi profesor favorito, perfecto. El profesor Ono. Hoy por fin los pondré a hablar de un poco de Masamune Tate. Anoche estaba tan emocionado que no pude dormir. No perdamos más tiempo. Empezaremos con los primeros años de la vida de Tate. En 1567, en el castillo Yonezawa. ¡Qué sueño! Cierro los ojos unos minutos. Si tenemos que ver la clase de los profesores de magia, vamos a ver la clase del profesor que es fanático de los samuráis y la historia japonesa. Mantenerse alerta. A los 15 años, salió victorioso de su primera batalla.
y así empezó su ascenso al poder. A los 15, wow. Se acabó el tiempo. ¿Cuál es su próxima clase? Lenguaje. La profesora Toriumi, ¿no? Seguramente me perdonará si le llevo un poco de pastel. Así que continuemos con... así. Voy a tomarme su clase, luego le llevo pastel. Pero vamos a seguir hablando de samuráis. Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención en clase. Espero que eso nos dé más inteligencia. Excelente. Pero aún no subimos al level 5. Debemos mejorar el intelecto a nivel 6 para que todo sea perfecto. Volvámonos más inteligentes, más valientes y supongo que más encantadores. En el juego y en la vida real, muchachos. El agua ayuda a cumplir todo eso. Las clases han terminado. Y atrás se encuentra la señora Yukari. Hey, Yukari dice, hola lobos, ¿te vas ya a casa? Esperaba que hoy tuvieras tiempo para hablar. ¿Podemos mejorar con Yukari? Y se estrechará más rápido gracias a la persona. Men, vamos, nivel 10 lo más pronto. Dice Yukari, gracias. Aunque este no es el mejor lugar para ello. Vamos a la azotea. Que es como nuestro lugar privado. Pensativa. La última cosa que pasó con la mamá la dejó pensando. Las opciones son sí, si no es nada me voy. Uy, qué loco. ¿Sí? yes, I'm here. Oh, sorry. Don't scare me like that. So, there's something I want to ask you. Ok. Why do you spend so much time with me? Ahí está. Exactamente lo que les dije. It's gotten you into a whole mess of trouble. Sí, parte de esos problemas fue que tuvimos que echar el tiempo para atrás para curar ese vínculo invertido. And honestly, some of the stuff I've said is really not okay. Ajá. Is it because we're both Persona users? Or are we actually good friends? Or do you, by any chance, have feelings for... Oh, a Yukari le tiembla la voz. Debería tener... Míreme. Debería tener mucho cuidado con lo que digo. Mucho. What do you really think of me? Te quiero, que es una forma de decir te amo en Japón. Y la otra opción es... Eres una amiga muy importante. Man, vamos de inmediato, sin pelos en la lengua. What? No way. Are you serious? You're not pulling my leg, are you? You really mean it? Wow. Oh, miren su cara, nunca he visto esa expresión. Está llorando de la felicidad. Qué bella. Sorry. It just feels like a weight's been lifted off my shoulders. The tears won't stop coming. Así se hace, man. Así se hace el protagonista de Persona 3 Reload. Anoten, muchachos, anoten. You're so hard to read. You're always so kind to everyone. That's why I thought you saw me as just a friend like everyone else. Lately, I've found myself getting upset when I've seen you talking with Fuka. ¡Oh! Me pregunto si esto es opcional o es porque la otra vez comenzamos el vínculo con Fuka. ¡Oh!
made me scared that I was turning into a petty, jealous person. I felt awful about it. So, I'd like it if you had eyes for me. And only me. Percibo el cariño que me tiene Yukari. He entablado una relación especial con Yukari. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Nivel 9, rango, amantes. Y todas las estrellitas se convirtieron en corazones. Esto se ve muy bien. Ya no hay marcha atrás. ¿Vieron? Por eso les dije que me vieran. Ya no hay marcha atrás. So, will you? Oh gosh, what am I saying? I'm gonna go now. No. Yukari se ha ido. He decidido volver a la residencia. Oh, man. Esto está demasiado bueno. Ok. Me da cosa porque mencionó lo de Fuka. Pero ajá, ¿cómo hacemos? O sea, supongo que cuando llega el momento le decimos a Fuka: y hemos comido tanta comida mala porque soy tu amigo. Puede ser. Shinjiro Aragaki dice su saludo más cordial. Oye. Ahora que lo pienso, las dos hortalizas que planteé en la azotea ya se podrán recolectar. Debería ir a echarles un ojo. Ok, vamos a agarrar eso. Vamos a saludar a Yukari. Yukari, con que este mes tenemos los parciales, debería haber una regla que prohibiera hacer exámenes poco después de una operación de tártaro. Está así, ensimismada. No quiere hablar de la relación así. Ya va, ¿me entienden? Las mujeres japonesas. Solo un segundo. Man, eso fue un momento bien bello. Bien, en este caso especial. Me gustó mucho en este caso que hubiera una animación de lágrimas de felicidad que solo pudiéramos ver, por lo menos, en solamente llegando a ese vínculo amoroso con ella. Tomemos nuestros tomates. Parece que los cultivos se pueden cosechar. Tomate saludable 3, tomate súper saludable 1. ¿Qué debería plantar ahora? Vamos a plantar unas cosillas y una espinalma. Oh. Vamos a plantar sí, un brote de espinalma. Podría cosecharse el 13-10. Plantar. Man, qué cosa más buena fue eso con Yukari. Tan simple como que vamos a llegar a nivel 10 y a ver, técnicamente no sé si será un spoiler o no, pero aquí va. En el nivel 10 de las personas de Yukari, por ejemplo, en este momento es... Oh, veamos. Estadísticas. Yukari. Y su persona, aquí está en pantalla, es Io. Esta es la descripción, ya la hemos leído en su momento. Pero estas personas, cuando llegamos al level 10 en el vínculo, usualmente evolucionan y cambian por completo de diseño. Entonces, estemos atentos la próxima vez que veamos a Yukari. Por ahora, una noche, en este caso, callejera, debe ser acompañada con un poco de comida callejera. Y ya que mencionó en este caso Ken su segunda comida favorita, comamos nosotros mi segunda comida favorita. Mi primera comida favorita es el espagueti. La segunda es la hamburguesa, Wild Dog Burger. Ahora mismo hay demasiada gente. ¡No! Déjenme comer. Cada vez que vengo acá está full. Oh, man. Hay algo aquí que mejora el intelecto, entonces aprovechemos eso. El restaurante Bakatsu, que fue con el que vinimos con Yukari. Pasar la noche comiendo y relajándonos, por supuesto, y pidamos el menú completo. Así volvemos más inteligentes.
música relajante. He pedido un menú completo de marisco. Noto como el omega 3, que es la proteína, en este caso la vitamina, todo el acoso bueno que tiene el pescado, dentro de mi sistema. Ahora soy capaz de resolver cualquier problema de matemáticas. Va a ser un buen día, buenas noches, muchachos. Y vamos avanzando en el intelecto. Siento que pronto vamos a subir. Pero para eso hay que estudiar y entrenar. En estos días vi un meme que era algo así como que un tipo todo musculoso pero con la cabeza chiquita, y luego ve a un nerd con la cabeza toda enorme pero con el cuerpo chiquito, y le pregunta al musculoso, ¿dónde entrenas? Y dice el nerd, en la librería. Y así sacaron 500 versiones de un musculoso y con cabezota, así, intelecto. Más o menos eso es lo que debemos aspirar en la vida real. Así, fuertes mental y físicamente. Vamos a avanzar, y aquí está Fuka, que es sacerdotisa rango 1. No nos vamos a juntar con ella hoy, pero realmente en este caso quiero avanzar como de su historia, pero eso que hizo Yukari me dio cosita. Vamos a avanzar otro vínculo mientras. Es el aula del Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil se reúne hoy. Siento que al Rey Frost nos ayudará a mejorar, pero no creo que mi vínculo se fortalezca. Oh, man. Tenemos en este caso que pasar este vínculo. Así no avance en este momento, lo hará en su momento. Lo hará después. Después de clase, pasaré un rato en el aula del Consejo Estudiantil. Tomemos un poco de agua, me arredé ahí. Hidetoshi Odigori dice, entiendo, tu filosofía de vida es bastante peculiar. Mi vínculo con Odagiri se estrechará a medida que pase tiempo con él. Siento que nuestra relación se fortalecerá pronto. Este muchacho que nos cae muy bien ha estado buscando una colilla de cigarro que estuvo hace meses en el baño y ¿quién estuvo fumando? ¿Quién fumó esto? Tiene meses en eso, hay que ayudarlo. Es hora de irse del instituto y hemos decidido volver a la residencia. Falta muy poco. Falta técnicamente 1 o 2 noches para la luna llena. Vamos a prepararnos. Dice Yukari, la novia. Hola. Pasado mañana hay luna llena. Solo quedan 3 sombras. Casi hemos terminado. Así que vamos a darlo todo, ¿ok? Man, falta muy poco para la luna llena. Vamos en este caso a... La última vez compramos todo. Honestamente compramos todo de... Digamos... Vamos a salir a la calle. Compramos todas las armaduras. Compramos todas las medicinas. Entonces, hemos entrenado. Solamente queda que llegue la luna llena. El día pasado, supongo que en este caso anterior, podemos ir al club de adultos para mejorar en este caso las probabilidades, pero por ahora, Escapade. ¿Qué personas tenemos equipadas? Apsara. Bien, Arcángel. Game Parade. Y mejoremos la magia de Arcángel. ¡Oh! Ahora es para mejorar la agilidad. Cambió el juego, ahora se llama Carreras a todo trapo. Un juego de carreras en el que debes ir a toda velocidad. Pronto, bueno, iba a decir pronto agregaré un videojuego de carreras al canal, pero ya hay 2. Mario Kart y F0X. Chequenlos, muchachos. He probado el juego de carreras a todo trapo. He perfeccionado mis técnicas de conducción y he acabado la carrera como un rayo, como el Rayo McQueen. La agilidad de la persona equipada ha aumentado en 3. Eso ayuda de hecho a que esquimemos bastante en los combates. La magia hace que hagamos más daño con el daño mágico. La fuerza hace que hagamos más daño con el daño físico. La agilidad que esquivemos.
Dice Aegis, parece que los perdidos son cada vez más numerosos. Ni idea. ¿Y eso? Yes. No puedo explicar el motivo, pero nuestra máxima prioridad debe ser acabar con las sombras restantes. Mañana habrá luna llena. ¿Los acompañaré en la batalla? Por supuesto. Man, quiero que todos estén en el equipo así. Mitsuru, Ken, Shinjiro, Pay close Aegis. attention, all right? Pero solo podemos ser 4 y técnicamente 3, porque con nosotros no podemos sacarnos del equipo. Profesora Toriumi, espero que no hayas olvidado que los exámenes empiezan en 10 días, una semana después del martes. Si esta clase no obtiene un buen resultado, será culpa mía. Así que todo el mundo hienca los codos. Eso es una buena profesora. Yo recuerdo un profesor que decía, jaja, yo soy un buen profesor porque todo el mundo raspa, todo el mundo falla mis exámenes, nadie puede pasar mis exámenes. Así de difícil son mi materia y cómo enseño. No, man, eso quiere decir que eres un mal profesor. Esta profesora es opuesto. Con eso aclarado, abran el libro por la página 125. La nueva generación está creando su propio idioma en el ciberespacio. Debo admitir que no soy experta en informática, pero me he convertido en toda una maestra del lenguaje del chat, entre comillas. ¿Qué tanto les gusta? Me parece muy útil, la verdad. ¡Qué sueño! No, tenemos que mantener los ojos abiertos para ganar los puntos de inteligencia, muchachos. Hasta me he inventado mis propias palabras para internet y todo. No solo hay quien los lea, sino que es imposible discernir si es algo inventado o información de verdad. Con mis dotes de criptología, podría espiar para el gobierno. Sí, ¿por qué no? Me he obligado a seguir despierto y prestar atención en clase. Vamos, intelecto, vamos, intelecto. Aún no subimos a level 5 y le hemos dado en este episodio. Hemos avanzado y aún no llegamos a level 5. Pero todo a paso. Y más con esta música. Las clases han terminado por hoy. Y ahí está Yukari. Vamos, level 10, vamos, solo estamos cerca. Lobos, ¿vas a volver a casa solas? Te acompaño. Parece que Yukari quiere volver a casa conmigo. Y ahí está. No todo el tiempo vamos a poder subir los niveles y los vínculos. No creo que mi vínculo con Yukari se fortalezca aunque pasemos tiempo juntos. Solo en esta ocasión, pero después puede que sí. Pasemos tiempo con ella. Genial. Vamos a algún sitio. Vamos a ver a dónde la llevamos. A nuestra tienda de café favorita. ¿Y qué pasó? Está riéndose de una de nuestras historias hilarantes. Mi vínculo con Yukari se estrecha a medida que paso tiempo con ella. Ya es casi de noche. He decidido volver a la residencia. Prácticamente la luna llena está a la vuelta de la esquina. Esta noche no será, pero la noche que viene sí, entonces vamos. Full velocidad. Dice Fuka, hola, ¿qué tal el día? Ya casi ha llegado la luna llena. Mañana permaneceremos en espera en la residencia, como de costumbre, así que prepáralo todo hoy. Bueno, mucha suerte. Seguro que te irá fenomenal. Tan bella Fuka, muy amable. Por ahora, vamos a salir y mejorar nuestra persona una vez más. Las estadísticas de Arcángel. Tenemos varias personas por usar. O sea, en combate, ustedes saben, en los personas tenemos todos los elementos, porque tenemos distintos Pokémones, por así decirlo, distintas personas. Pero Arcángel es nuestra persona principal. Apsara es la que tiene en este caso el viento. Ray Frost es lo que más recomiendo a la hora en este caso de poder de hielo. Es excelente. Y los demás son buenas cosas como Orfeo, que es también una persona principal. Orfeo, Ray Frost, Apsara y Arcángel son nuestros perros principales. Por así decirlo de alguna forma.
Game Parade. Y esta vez, aquí está, la casa de Edgar. Aumentemos la magia de Arcángel. Probamos el juego de Edgar. Pese a la dudosa veracidad de sus adivinaciones, el Dr. Edgar ha acertado. La magia de Arcángel mejora 3 puntos. Y aquí está. Llegó la luna llena. Primero tenemos que ir a clases. Oh, ¿qué es esto? Esta noche hay luna llena. Aparecerá una sombra poderosa. Debería quedarme en casa hoy para guardar fuerzas. ¿Verdad? Porque hoy es domingo, hoy no hay clases. Ok. No hay clase, pero sí hay... Hora oscura. I've located the target. It's in the Iwatodai Station Plaza. Ok. This will be the 10th shadow. Only a few left. Let's just worry about them one at a time. Correcto. If they actually appear one at a time, we don't need two at once again. Yukari-chan, how did you know? I sensed 2 of them. Ok. 2. What? Seriously? Me and my big mouth. Where's Shinji? Oh, Shinjiro no está aquí. He notified me that he'll be joining us later. He didn't say why, though. Ok, raro. Figures. He's always played by his own rules. Esperamos un poco más. ¿Qué estará pasando? ¿Esperamos un poco más? I'm sure it's fine. He said he's coming later, right? Yeah, that's already better than a certain someone who didn't show last time. Oh, así chocamos los 5 con Yukari. ¡Pum! Hey, come on, that wasn't my fault. Don't worry, I'm totally ready to go this time. See? Wait. Amada-kun isn't here either. Oh, también tampoco está Ken. Hey, Junpei, go get him. That'll be your punishment for last time. Punishment? What is this, kindergarten? Well, I guess it is a kid's bedtime. Ok. Vamos a ver dónde está. All right, we've got 2 targets this time. Let's get moving. We'll decide on our team formation once we get there. Sí. Let's go. Vamos, vamos. Oh, man. No contaremos entonces con Ken. Oh, no, ahí están. No, ahí no está Ken. Look, there they are. ¿Qué es esto? This is the route we always take to school. We've got to protect it. It's almost like they're waiting for us. Ok, qué raro. By the way, where's Amada? Sí, Junpei, ¿no trajiste a Ken? He wasn't in his room, so who knows? Shinji's late too. We should probably hurry. I think they're about to make their move. Then we have no choice. Let's organize a team from the members we have here. Ok, entonces si, por ejemplo, si hubiéramos invertido dinero en Shinjiro y en Ken, no podrían estar en el equipo por ahora, ok. Once we're set, we'll move in. Wow, ok, interesante, súper interesante. Por ahora no están ni Ken ni Shinjiro. Y estamos en... Oh, la tonalidad se ve también. Dios santo, esto se ve excelente. Muchachos, ya llegó la luna llena. Y por fin llegó la hora de pelear. Muchísimas gracias por acompañarme. En el próximo episodio encontraremos la victoria con la pelea. Por favor, cuídense y sigamos juntos. Sigamos avanzando también en este juego y en la vida real. Cuídense, muchachos. Hasta luego.